La Universidad de Antioquia saluda a todas las personas que se conectan a esta y les da la bienvenida al lanzamiento del libro Crítico y Modernidad en América Latina, un estudio en torno a la Universidad Filosófico de Bolívar Echeverría. Este libro es parte de nuestra colección y les da la bienvenida. Muchas gracias. Simón, hola. Bueno, hoy presentamos al público este libro, Pensamiento Crítico y Modernidad en América Latina, con su autor, por supuesto, Simón Puerta. Me honra como humanista, como latinoamericano, que la editora Diana Carmona y Simón me hayan invitado a este banquete lesamiano a probar a cada página el gesto caníbal de Osvaldo de Andrade. Puedo decir que con la mediación de este libro conocí a un tal Bolívar Echeverría. Lo devoré. Festín del conocimiento, claro, porque leyendo a Simón Puerta puedo sentir la pasión de su escritura y con ella palpar una revelación en el diálogo con el modernismo, el ensayismo, el pensamiento social y la filosofía latinoamericana. Fiesta de los sentidos para distinguir de otra manera la insatisfacción y la rabia que vivimos ante la injusticia e imaginar que un modo de vida distinto al capitalismo es posible. Hace unos días, con mis colegas historiadores, discutíamos el papel del sabor en el conocimiento de los minerales del siglo XVI y XVII. Yo les dije, es la verdad, que a duras penas podía pensar porque tengo en la boca un sabor a sangre y plomo. Pero tenemos que celebrar porque en medio del más extraordinario movimiento social de nuestro tiempo en el país, cuando las estatuas de los conquistadores españoles caen en las calles, estamos convocados aquí, hoy, en la Universidad de Antioquia, en Medellín, República de Colombia, para hablar de un libro sobre el hecho colonial de la filosofía, sobre la modernidad, sobre las potencias del ser humano y de la libertad en América Latina. Es, como no podría ser de otra manera, una comida barroca, de imágenes cruzadas, de tiempos superpuestos, entre lo universal y lo concreto, el libro y la calle, el marxismo y el tomismo, sabor a fresa y chocolate. La primera celebración es por América Latina, porque la publicación de este libro, de este texto, tiene un significado concreto cuando se publica en Medellín. Atrae reflexiones, creo, y preguntas que no son propias, pero contradicciones de pensamiento ecuatoriano, mexicano, peruano, cubano, que todavía no hemos saboreado lo suficiente. La segunda celebración es por la ambición del libro, que participa de una búsqueda compartida de vigorizar el pensamiento crítico y el marxismo heterodoxo, exigiendo su localización, su encarnación en la experiencia histórica latinoamericana. Una tercera celebración. Este es un estudio acerca del proyecto filosófico de Echeverría, pero la intervención filosófica de Simón Puerta supera la exégesis del autor y busca ampliar su alcance con el estudio de la estética y la cultura barroca en la historia latinoamericana. Simón, muchísimas gracias por el libro, por la lectura. No, muchísimas gracias, Oscar. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Simón? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Fondo Editorial por apoyar este proyecto y este espacio, y a Oscar, que me honra pues con su presencia para conversar. Bueno, yo soy antropólogo de formación, ese es mi pregrado, de ahí digamos un interés particular por los problemas del proceso cultural. Y luego elaboré un proceso de posgrados en filosofía, también en la Universidad de Antioquia, que me fue llevando sobre todo por las discusiones en torno a los marxismos heterodoxos de la Escuela de Frankfurt, sobre todo al problema de la cultura y la cultura en el siglo XX. Y yo me encontré con Bolívar Echeverría inicialmente como un interlocutor para pensar algunos de los problemas de la filosofía de la cultura en Walter Benjamin y Teodoro Adorno,
pero me fui dando cuenta, afortunadamente, que Echeverría no era un mero intérprete de otros autores, sino que era un filósofo con su propio proyecto, que a partir de esas influencias que también eran de alguna manera las mías, había elaborado todo un relato teórico sobre América Latina y me atrajo mucho la manera en la que encontré que había un personaje de este calibre que pensara los problemas de la cultura latinoamericana con el rigor y digamos, el oficio que Echeverría lo hace. Entonces, llego a él por los lados, digamos, pero cuando me meto de lleno en su trabajo, me doy cuenta que tengo entre manos a un autor monstruoso, gigante, y pues ya no se me sale de la cabeza la necesidad de estudiarlo a profundidad y mirar de qué manera puedo articularme a su propio proyecto. Además, porque encuentro en Bolívar Echeverría a un autor que, pues un tipo riguroso e interdisciplinar, es un tipo que si bien es filósofo, ha tratado de elaborar un relato que busca corresponderse con las discusiones de la antropología, me competen pues directamente, también de la historia. Entonces, resulta bastante atractivo de trabajar y pues bueno, digamos que esa es la manera en la que ingreso y todavía pues estoy un poco eh, aferrado y pues, espero seguir así un tiempo a su propio trabajo. Simón, el libro inicia con una reflexión entre lo universal y lo local, sigue el movimiento del concepto de modernidad de Europa, América Latina y reclama su carácter situado a partir del hecho colonial. ¿Cuál es el contexto, las búsquedas de autonomía y las transgresiones intelectuales en las que escribes el proyecto filosófico de Echeverría? A ver, para mí, Oscar, la búsqueda de tratar de comprender e intervenir este autor me llevó a una empresa mucho más amplia que yo creo que el libro refleja, sobre todo en su primera parte, y es a inscribir a Echeverría dentro de un proceso teórico mucho más amplio y más profundo. Fue resultando evidente con las lecturas y con el proceso de estudio que Echeverría hacía parte digamos, de, todo, de una serie de genealogías históricas muy fuertes de los procesos intelectuales en América Latina y fue una excusa también, digamos, para permitirme y obligarme a indagar mucho más allá de su propio proyecto. Entonces tuve la fortuna de encontrar a partir pues de esa búsqueda inicial en Echeverría una serie de interlocutores de altísimo calibre. Yo me encontré con la necesidad de leer a profundidad y fue un placer a Martí, a Mariátegui, a Alfonso Reyes, a Manuel González Prada. Entonces, es un poco también como entender que no hay un proyecto aislado en Bolívar Echeverría. El problema de lo barroco que él va a desarrollar no es algo que se pueda entender por sí mismo, sino que hay propiamente en América Latina una serie de análisis sumamente ambiciosos y ahí es donde se inscribe el autor. De ahí que el trabajo empiece con el modernismo hispanoamericano, que si bien todavía no tiene un desarrollo conceptual, digamos propiamente dicho, es una búsqueda más estética, más literaria, ya está dado como el impulso crítico al que me refiero del que Echeverría participa, o por lo menos es un argumento de mi parte, y de ahí, digamos, ya se desarrolla toda una ruta teórica. Además, porque uno encuentra, para quienes han sido estudiosos de Bolívar Echeverría, que hay un cierto énfasis en trabajar las maneras en las que Echeverría fue influenciado por las filosofías europeas, particularmente por la teoría crítica alemana y por el existencialismo francés, pero no tanto las maneras en las que se articula a las discusiones latinoamericanas. Y creo que ahí, por ejemplo, había que hacerle justicia, o intento pues hacerle justicia a un autor tan importante como José Carlos Mariátegui, tratar de ver de qué manera pensar una teoría crítica en América Latina implicaba volver sobre eso que se había construido y entonces aparecen ejes impensables desde las influencias europeas de Echeverría, como son primero el hecho colonial o la conciencia de la condición colonial y también ese sujeto propiamente latinoamericano que es el indio
como el sujeto atravesado precisamente por ese proceso colonial, por esa herida colonial radical. Entonces, claro, ahí hay toda una ruta de trabajo y creo que también lograr una cierta madurez de comprensión del autor pasa por acceder a esas influencias directas o indirectas que hacen posible su propio trabajo. Si no, creo que es simplemente una relación aislada, pobre, la que se puede establecer con uno de estos teóricos. Pero también hay una búsqueda de la heterodoxia marxista en este proyecto de Bolívar Echeverría y en tu propia intervención filosófica. Me gustaría un poco que habláramos más de este diálogo tuyo con el marxismo heterodoxo. Sí, sí, el marxismo heterodoxo, a diferencia, digamos, de un marxismo hegemónico, un marxismo soviético, también se puede hablar así, un marxismo ortodoxo propiamente dicho, lo que hace es buscar posar su mirada sobre otras manifestaciones o fenómenos sociales para aproximarse a una posible crítica a la modernidad, que es propiamente capitalista, no hay una modernidad distinta a la capitalista. Y Echeverría también encuentra que eso es un camino muy fértil para trabajar. De ahí que sea un filósofo de la cultura. Los marxismos heterodoxos lo que empiezan a hacer es posar su mirada sobre los fenómenos culturales, esos que no son necesariamente fenómenos económicos y donde también se aparece toda la situación propia de la época y del proyecto moderno como tal. Entonces, claro, la búsqueda para poder intervenir, interpretar el trabajo de Bolívar Echeverría parte de también esa genealogía de los marxismos heterodoxos que son pues tan amplios y que en Echeverría tiene tantos interlocutores, desde esos trabajos europeos, el ejercicio con Walter Benjamin es fundamental, por ejemplo, la manera en la que Walter Benjamin influye en Echeverría para que éste piense, por ejemplo, en la necesidad de una vuelta a la historia, de una revisión de la historia, de una intervención a la manera en la que la historia ha sido concebida respecto al presente latinoamericano. Tiene en esa idea benjaminiana de hacer una lectura a contrapelo de la historia que es bastante importante. Y sucede lo mismo en lo que va a hacer José Carlos Mariátegui respecto al mismo caso para América Latina. Lo de Mariátegui es particularmente interesante porque Mariátegui se dio cuenta que él no podía simplemente yuxtaponer un esquema, entre comillas, internacional del marxismo que se empezaba a construir en su época, estamos hablando de la década del 20 sobre todo, que él tenía más bien que ver de qué maneras específicas el contexto local propiciaba unas ciertas discusiones que dieran pie a una crítica al proceso del capitalismo, al proceso de la modernidad. Y es de esa manera que Mariátegui encuentra que en el Perú, que es pues, digamos, su contexto de enunciación, se debe pensar en algo así como un socialismo indoamericano, se debe concebir un sujeto indio y si se va a hablar de algo así como una conciencia de clase, se debe hacer respecto a ese proceso colonial que esa clase de sujetos ha padecido en el proceso histórico de constitución del subcontinente. Entonces, claro, son un montón de mediaciones donde digamos que lo que hay es todo el tiempo una búsqueda de asimilación, como le gusta decir a Leopoldo Sea, por ejemplo, una asimilación de unos conceptos más generales de la filosofía para traerlos al contexto latinoamericano, transfigurarlos para que sean útiles para pensar nuestros propios problemas, para que nos podamos hacer nuestras propias preguntas. Entonces, Echeverría no podía ser, pues, como marxista que es, no podía ser otra cosa que un marxista heterodoxo, alguien que buscara apropiarse, asimilar, traer y intervenir, digamos, de alguna manera, este panorama más general de la filosofía europea y también latinoamericana para su propia indagación. Creo que esa es un poco la figura de lo heterodoxo, de lo no esquemático, también se podría entender, de lo no dogmático, de lo que busca partir de ese contexto concreto con sus propias determinaciones para poder pensar. Creo que es ahí donde está el elemento y creo también en ese orden de ideas que es por eso que es tan interesante articular la filosofía latinoamericana de Bolívar Echeverría con las ciencias sociales, porque él lo permite, porque su manera de proceder obliga
creo yo además, a trabajar con la antropología, con la sociología, con la historia, a traer unas discusiones desde el arte, ¿cierto? Que acá van permitiendo, digamos, una aproximación mucho más profunda a la discusión. Creo que una forma más esquemática, una forma más cerrada del mismo pensamiento marxista no permitiría esta clase de filosofía de la cultura, este énfasis en una dimensión cultural de la vida social para una crítica a la modernidad capitalista. Pero aquí también, como crítica al marxismo y como forma de, digamos, de superar también sus cierres, le hace fuerza a esta idea de que solo se puede realizar realmente su pensamiento crítico en la medida que pueda actualizarse, realizarse, concretarse. Eh, ¿Por qué es tan importante esto ya en términos del debate marxista? A ver si te entiendo, Oscar. A ver, Echeverría sabe que su posibilidad conceptual, digámoslo así, para trabajar, para pensar América Latina, tiene que ver con articularse a las discusiones de la época. De ahí que Echeverría haga parte de todo un contexto de debate que él no puede obviar. Creo que es ahí donde entran, y lo trato de plantear en el libro, pues con cierta amplitud. Ahí es donde entran las preocupaciones que uno puede encontrar en la sociología de Pablo González Casanova, por ejemplo, tan temprana y tan importante para estas discusiones, esta idea del colonialismo interno que acusa Pablo González Casanova, o la manera en la que Guillermo Bonfil Batalla va a proponer ese concepto de indio como algo que no podemos obviar, que no podemos dejar de lado, como un concepto completamente problemático, pero necesario para pensar la situación latinoamericana. Creo que es también de esa manera que aparece la necesidad del debate con otros pensadores de la época, pues de la actualidad. Bolívar Echeverría muere en 2010, la discusión que él deja está completamente vigente y abierta respecto además a sus interlocutores, y ahí es donde aparecen autores tan importantes como Leopoldo Sea, desde una lectura más hegeliana, de una idea muy ligada a ese proyecto modernista de formación, de espíritu, y la lectura dusseliana de la filosofía de la liberación, que también es tan importante en América Latina, tan influyente, y que Echeverría de alguna manera comparte, pero también se aleja, toma y deja, establece relaciones y fricciones y compone, digamos, un poco su propio panorama de interpretación. Esa discusión yo creo que es de lo más valioso y lo más fructífero que hay para poder pensar al propio autor. De ahí que yo me dedique un rato bastante largo a establecer, digamos, esas características que definen un proceso histórico lleno de diferentes protagonistas, de diferentes aportes, de diferentes teóricos, y que a mi modo de ver van confluyendo hacia lo que Echeverría estaba apostando, y que todavía yo creo que queda mucho para decir. En el proyecto filosófico de Echeverría hay esta distinción fuerte entre modernidad y capitalismo. Yo veo aquí que aparece la búsqueda de un proyecto alternativo que nos permita imaginar o recrear las promesas de realización humana de la modernidad que han sido arrebatadas por la generalización del valor de cambio, que de manera muy fuerte se opone en su obra al valor de uso, y la irrupción del sistema capitalista en el mundo de vida. Al respecto, el concepto de etos barroco parece como la pieza fundamental. Entonces, me gustaría que nos explicaras más en qué papel juega el concepto de lo barroco en la crítica de la modernidad y en la imaginación de modernidades alternativas al capitalismo en el planteamiento de Echeverría. Sí, yo creo, Oscar, y un poco también ese fue tal vez el mayor atractivo que yo encontré en este filósofo ecuatoriano para empezarlo a trabajar, y es que yo creo que Echeverría tiene como punto de partida eh, una, una hipótesis de trabajo sumamente fecunda, y es precisamente como lo decís, que la modernidad y el capitalismo no son lo mismo, más allá de que el proceso moderno haya sido históricamente el proceso del capitalismo. Y creo que esa diferenciación que hace Bolívar Echeverría entre la modernidad realmente existente, ¿cierto? La modernidad, digamos, en su forma vencedora, por decirlo así, en su forma capitalista, y unas modernidades potenciales
que aparecen, digamos, por los lados, que son vencidas todo el tiempo por esta modernidad hegemónica, creo que eso permite o da maniobrabilidad al pensamiento. Creo que Bolívar Echeverría hace una apuesta a que el proceso social no se reduce de ninguna manera a aquello realmente existente. Es algo así como una apuesta por una imaginación de otras posibilidades de modernidad. Ahora, esto no se queda ahí, no es una afirmación abstracta respecto a al potencial moderno, digamos, no realizado en las maneras en las que ha sucedido, digamos, el proceso histórico, sino que Echeverría intenta o propone más bien identificar algunas formas de esa modernidad que no han, digamos que han sido vencidas en el mismo proceso, que han aparecido en momentos históricos determinados, en ciertos contextos culturales y que han sido vencidas por esta forma dominante. De ahí que Echeverría elabore un relato donde él habla de una modernidad compuesta de varios ete, ¿cierto? Él tiene un concepto clave que es el del etos, esta idea del etos como disposición social, como, digamos, contexto de relaciones sociales, ¿cierto? Históricamente delimitada, él plantea que la modernidad tiene como mínimo, por lo menos esquemáticamente y como punto de partida para proceder, él identifica cuatro planos de la modernidad. Una modernidad reinante, que es la que en este momento define, por ejemplo, la forma de vida americana, es particularmente norteamericana, claro, esta idea de la modernidad realista, la llama Echeverría, una modernidad protestante ligada a esa figura de Max Weber de la ética protestante, ¿cierto? Una modernidad afirmativa con el contexto contemporáneo fatalista. Esta es la única forma posible de modernidad, esta es la única forma posible de vivir. La destrucción de la naturaleza, por ejemplo, en el consumo del capitalismo es una cosa que no se puede evitar, ¿cierto? Es una idea bastante radical y aparecen otras formas históricamente situadas en contextos culturales específicos que de una u otra manera han planteado alternativas modernas a esta hegemónica. Entonces Echeverría habla, por ejemplo, de una modernidad romántica, habla de una modernidad clásica y habla a propósito de una modernidad barroca. Aquí hay una relación muy curiosa que él establece y donde él se apoya en la teoría del arte y en las categorías de la teoría y la historia del arte. Lo realista, lo clásico, lo romántico y lo barroco son conceptos de la historia del arte para referirse a, digamos, momentos y estilos determinados en el proceso moderno del arte. Echeverría lo retoma y trata de elaborar ya no un relato únicamente artístico, sino uno que se prolongue a una discusión del contexto cultural. Ahí es donde aparece la modernidad barroca, ¿cierto? O el etos barroco de la modernidad, como una de esas formas vencidas de la modernidad no hegemónica que propone unas lógicas distintas, digamos, de vivencia de esa contradicción, dice Echeverría, que es la convivencia forzada, dañada entre la modernidad como proyecto y el capitalismo como su forma histórica concreta. ¿Qué sucede? Que Echeverría trata de identificar en el proceso histórico europeo y latinoamericano sobre todo esta figura de lo barroco y encontrar en lo barroco estrategias de vida que permitan pensar otras formas de nuestro presente, que es un presente, digamos, bastante problemático. Echeverría era alguien que se preocupaba mucho por la imaginación política del presente y la pobreza de esa imaginación política, digámoslo así. Entonces, volver a los motivos barrocos, que es una modernidad fallida, dañada, como tal, es, digamos, generar insumos de trabajo para el presente pobre de imaginación política, por decirlo así. Esa idea del etos barroco va a aparecer si uno la tiene que ubicar y ligada al arte barroco, ¿cierto? Sobre todo en los siglos XVI y XVII, tanto en el contexto, digamos, europeo del barroco y sobre todo en el contexto americano del mundo colonial, del proyecto jesuita, de la contrarreforma, de la dinámica específica en la cual se va constituyendo América Latina como un contexto ya no de conquista, sino de convivencia, ¿cierto? De constitución de procesos urbanos, de constitución de unas sociedades determinadas en la Nueva España, en la zona, digamos, andina como tal. Entonces, Echeverría sabe
o quiere apostarle a que estas discusiones de lo barroco en la época colonial americana proponen otras formas de vivir la modernidad que nos aportan conceptualmente un material con el que no contamos en el presente, ¿cierto? Esa sería un poco su razón del motivo de lo barroco, que paradójicamente no es una forma perfecta, no es una forma que supere las contradicciones del capitalismo, pero propone estrategias distintas a aquellas que tenemos en el mundo contemporáneo, digámoslo así. Y entonces, de esta conceptualización más amplia, ¿qué papel juega el mestizaje? ¿Cómo se replantea la idea del mestizaje? Sí, eso es muy importante, Oscar. Yo trato de elaborar eso en el libro, apoyándome un poco también el trabajo de este tremendo historiador que es Sergio Grusinski en su forma de concebir el proceso del mestizaje en América Latina, sobre todo porque para Echeverría el comportamiento barroco en la época colonial americana va a ser precisamente el proceso de mestizaje. Echeverría lo va a nombrar un proceso de codigofagia, ¿cierto? Como muy sugerente a propósito de lo que señalabas ahorita de la antropofagia, la codigofagia como la manera en la cual los indios supervivientes del proceso inicial de conquista y aniquilación se van integrando a esa sociedad colonial. Se van integrando a partir de la asimilación, por ejemplo, de los motivos religiosos del catolicismo. Se van integrando a partir de su articulación a los procesos del mercado digamos, los enclaves urbanos que empiezan a aparecer en América Latina. Y todo ese proceso de mestizaje va a ser la manera en la que se va a establecer una sociedad, digamos, inédita, ¿cierto? Una sociedad nueva, una sociedad previamente inexistente como va a ser la latinoamericana de la época colonial. Entonces, el mestizaje sí es digamos, un fenómeno muy clave acá para pensar, y el mestizaje no es una cosa concreta, sino que son una serie de estrategias inicialmente de supervivencia, pero que por su eficacia, digámoslo así, pues se vuelven mucho más que mera supervivencia, se vuelven manifestaciones culturales muy complejas, se vuelven relaciones interclase, ligadas, digamos, a estos distintos momentos históricos del subcontinente, y que es algo que tal vez hablando no señalo muy bien, y es que, claro, llegan hasta nuestro presente. O sea, estamos hablando de que lo barroco vencido permanece en esas formas de la cultura popular, en esas formas de las diversas manifestaciones de la vida cotidiana, que son procesos propiamente mestizos, ¿sí? Mestizo no en un sentido simplón biológico o simplón cultural, sino como esas estrategias de establecimiento de vínculos comunicativos, de asimilación, de negociación, ¿cierto? Que tienen un momento, digamos, de inicio muy particular. De hecho, Echeverría lo va a ubicar incluso en este momento tan delicado, tan doloroso, de los procesos de traducción en la negociación entre Moctezuma y Cortés, por esta India conversa, la Malinche, Malinchino Marina, ¿cierto? Que tiene ese papel imposible de evitar una guerra, de traducir lo que estos dos enemigos se quieren decir. Ahí comienza un poco esa figura misma de ese mestizaje trágico, en ese sentido, al que Echeverría quiere devolverse para pensar, pues, por qué somos también los contextos socioculturales que somos en la actualidad. A propósito, tu intervención filosófica se concentra sobre todo en esa visión de la modernidad barroca propuesta por Bolívar Echeverría en los ámbitos de la estética y la cultura latinoamericana. Antes hablabas de Malintzin. ¿Cuáles son los campos de esa intervención que propones, de profundización, si se quiere, de la apuesta echeverriana? Sí, pues ve, Oscar, y eso yo creo que en el libro ocupó un momento bastante grande, porque para mí fue importante, fue muy estimulante además intentar proponer ciertos desarrollos del ejercicio o del proyecto de Echeverría, y es que, como decía ahora, como Bolívar Echeverría es un filósofo de la cultura, él le apuesta a las maneras cotidianas en las que el mundo latinoamericano empieza a desarrollar esos procesos, digamos, de constitución social, ¿cierto?
Ahora, yo como antropólogo y digamos con esa inquietud y ese interés por el proceso también latinoamericano, propongo un desarrollo de lo que en Echeverría todavía es un poquito insípido. Tampoco lo resuelvo pues, de ninguna manera, no es el caso, pero sí propongo desarrollos posibles de lo que Bolívar Echeverría en términos más filosóficos está estableciendo. Y lo trato de hacer en lo que yo, siguiendo pues a la Escuela de Frankfurt, nombro como modelos de intervención teórica. El concepto de lo barroco, que es una cosa parcialmente indomable, pienso yo, una cosa, un concepto operativo, pero al mismo tiempo sumamente difuso, lo trato de ubicar en modelos de trabajo, ¿cierto? Para poder pensar América Latina. Eso es un poco lo que intento hacer para organizar además un registro como el de Bolívar Echeverría, que es un registro ensayístico, pues, a propósito del modernismo con el que propongo que comienza un poco el pensamiento crítico latinoamericano, un registro muy fragmentario, completamente fragmentario, y que hay que organizar y que hay que delimitar un poco porque Echeverría nunca hizo un ejercicio de tratado o algo así, pues tampoco creo que era el punto ni mucho menos. Entonces yo propongo unos modelos de trabajo para poder pensar con el autor. El primero es un modelo del arte barroco y neobarroco en América Latina. Acá tuve la suerte de que pues es un tema precioso en la región y dentro de todo lo que hay elegí trabajar con un par de figuras pues inevitables, afortunadamente, como son José Lezama Lima y Severo Sardú, y los ensayistas y artistas cubanos, digamos, brillantes en sus propias aproximaciones, sumamente atrevidos, estilísticamente desbordados, barrocos, precisamente ellos se conciben como parte de un movimiento estético de ese tipo, entonces creo que es muy directa la relación. Y en el modelo artístico en América Latina, tratar de ver, por ejemplo, cómo ese concepto de lo barroco adquiere unas particularidades regionales, cómo aporta a tratar de comprender ese contexto conflictivo que se ha constituido, digamos, a través de distintos siglos en esas distintas manifestaciones artísticas, la literatura, la arquitectura, la pintura, incluso en Sardulla un poco, él trata de pensar también la discusión del cine. Y luego paso a unos modelos ya no artísticos, como los de Lezama, Lima y Severo Sarduy, sino a unos modelos de un contexto cotidiano más amplio, digámoslo así, una dimensión cultural más amplia que supera ese plano artístico para ver otros momentos estéticos de la vida cotidiana, ritual, festivo, popular, digamos, más ligados como a esa lógica que es del día a día y no tanto de la excepcionalidad y lo extraordinario del arte, ¿cierto? Que es como algo tan puntual. Entonces yo trato de proponer un relato que pues quiere pensar por un lado las ciudades latinoamericanas en su configuración barroca. Es una apuesta acá en la que me apoyo del ya mencionado Grusinski, de este tremendo historiador argentino que es José Luis Romero, para pensar de qué manera la ciudad ha sido históricamente el contexto conflictivo en el cual se han negociado esas relaciones mestizas que configuran lo que es América Latina, un poco la codigofagia mestiza barroca, cómo se desarrolla en el proceso urbano regional, cómo se negocia en esas formas tan violentas de clases sociales, digamos, diferenciaciones ligadas a las maneras en las que se compone el contexto urbano, pues obviamente racializadas y con todo un proceso que va de la mano. Y también trato de ir a un fenómeno un poco más concreto que el mismo Echeverría mira, no mira del todo, él nunca profundizó completamente en los casos que propuso, pero los propuso muy bien y hace sugerencias, digamos, de aproximación que son lo que yo creo que vale la pena desarrollar eh, sobre el guadalupanismo mexicano, como ya una manifestación concreta, además de largo aliento histórico, para poder pensar el etos barroco americano. Y el guadalupanismo es muy tremendo en ese orden de ideas, porque el guadalupanismo viene a ser una de esas formas, incluso todavía tempranas, en que esta comunidad india, es decir, estos sujetos que sobrevivieron
al hecho colonial inicial de la conquista y que se asimilan un poco a las ciudades de manera completamente subalterna, empiezan a negociar con esos colonizadores españoles, esos hidalgos, pues que empiezan a habitar las ciudades, la devoción católica. Y lo hacen no a partir de, digamos, esa lógica más patriarcal, ¿cierto? De Dios Padre, el Espíritu Santo y su Hijo, sino de una madrecita consoladora, ¿cierto? Sino de una figura maternal como la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que se le aparece al indiecito Juan Diego, ¿cierto? Y a partir del cual se elabora todo un relato en este momento con una vigencia increíble en el contexto, pues inicialmente mexicano, pero que se amplía al resto de América Latina y más si uno se pone a ver de qué manera este proceso de las vírgenes regionalmente adquiere pues un papel tan interesante en la cultura popular regional. Entonces, claro, el desarrollo de estos motivos, de estos modelos artístico y de la dimensión cultural permiten un desarrollo de ideas que, de nuevo, no agota el concepto de lo barroco para América Latina, pero sí es una búsqueda de mi parte de participar en la posibilidad de su desarrollo, de explorar su fecundidad también para pensar la región, de proponer, digamos, nuevas estrategias de interpretación, digamos, histórico-cultural, ¿cierto? De valoración también de la manera en la que se van elaborando ciertos procesos regionales, locales, internacionales, ¿cierto? En esos vínculos que se van estableciendo entre distintos momentos históricos. Si yo entiendo bien, entonces, buena parte del trabajo es convertir estas intuiciones de Echeverría en un cuerpo más sistemático de trabajo, ampliar los modelos a través de estos modelos de trabajo, sus propias intuiciones y pues como desatar todas sus posibilidades, o no todas, sino algunas de sus posibilidades para un pensamiento crítico latinoamericano. Si tuvieras que sintetizarlo, ¿cuál es tu contribución en la comprensión del etos barroco como una categoría clave de la modernidad en América Latina? Sí, a ver, como el proyecto de Bolívar Echeverría es posar su mirada sobre el proceso histórico colonial en América Latina para enriquecer, nutrir la imaginación política contemporánea, ¿cierto? A partir obviamente de la filosofía, estamos hablando de un plano sobre todo de trabajo con conceptos desde la filosofía, entonces el desarrollo de su concepto en algunos modelos, pues permite efectivamente dar cuenta de que se trata de un concepto operativo más allá de una apuesta aislada de un autor específico, ¿cierto? Digamos, esa posibilidad también de tener un plano metodológico que vaya mucho más allá de su aproximación inicial. Entonces, yo pensaría que mi participación en el proyecto filosófico de Bolívar Echeverría, pues es un esfuerzo personal por comprender sus conceptos, tratar de mediarlos históricamente, entender por qué procede como procede, ¿cierto? Por qué elabora el relato que elabora y también, además de ordenar, pues intervenir y desarrollar a partir de esa exploración de los propios casos o algunos de los casos que Bolívar Echeverría planteó. A mí se me quedan por fuera cosas sumamente interesantes que valdría la pena mirar. Solo para mencionar muy rápidamente dos, Echeverría va a proponer todavía de manera muy embrionaria una interpretación del 68 mexicano como un movimiento político a propósito de nuestra situación actual y también va a proponer una aproximación que desafortunadamente tampoco alcanza a desarrollar por su muerte prematura sobre el neozapatismo en México, que está íntimamente ligado al proceso del CRIC en Colombia, pues, por ejemplo. Entonces ahí se podrían hacer unas líneas de trabajo muy hermosas y yo creo que el punto es precisamente dar cuenta de que se trata de una apuesta metodológica fecunda que supera digamos, el nombre o la autoría de quien es un poco quien mejor lo ha desarrollado, que es Bolívar Echeverría. Me picaste la lengua porque precisamente te iba a preguntar, a propósito de tu trabajo, yo veo un reclamo ético para pensar América Latina, siempre el cuestionamiento de la historia contrapelo, la invocación del carácter histórico y localizado del pensamiento filosófico, que dices varias veces en el texto solo puede ser realizado como pensamiento crítico
en el presente. Así que es algo inevitable preguntar por el aporte de la filosofía a nuestro devenir colectivo, a nuestra imaginación política y a la comprensión del momento histórico que estamos viviendo. Sé que es una pregunta difícil, yo te estaría odiando si tú me la hicieras, pero ¿cuál es tu reflexión tentativa, intuitiva, Sí. imaginativa sobre esta experiencia de movilización que vivimos en Colombia? Sí, sí, sí. No, pero pues efectivamente, yo creo que un poco, por más extraño que parezca el movimiento de Echeverría, ir al pasado para pensar el presente, ¿cierto? Yo creo que tiene un punto bastante útil acá y es precisamente en términos, digamos, de las ciencias sociales y de la filosofía, de una valoración profunda y compleja de las maneras en las que se están dando estas manifestaciones, desde, digamos, este proceso de violencia contra las estatuas, contra este ámbito de la ornamentación del Estado, ¿cierto? De las estatuas y también de la manera en la que se empiezan a situar las movilizaciones en lugares concretos, como si lo ve en Cali, ¿cierto? Y que de ninguna manera son procesos que salen de la nada, sino que históricamente están muy cargados y pues, tienen un plano simbólico muy fuerte. Yo creo que a lo que obliga Echeverría y por lo que creo que tiene un gran valor crítico para pensar es a tomarse en serio las manifestaciones de base que dan cuenta de procesos históricos, de procesos de largo aliento que están articuladas a las maneras contradictorias en que se ha ido desarrollando un proceso regional. De nuevo, es un poco un mirar atrás para nutrir el presente y creo que eso aporta un montón a evitar facilismos, conservadurismos, como simplemente no sé, un poco esta consideración de esta diferencia que yo creo que en antropología nos dolió tanto de la diferenciación entre los indios y los ciudadanos, ¿cierto? O sea, esas maneras pobres, dañadas, en que se trata de entender un proceso histórico que ha sido tan excesivamente violento. Entonces, yo insistiría en que se trata de una cuestión de imaginación política, de la carga expresiva que puede tener la interpretación conceptual para aportar a estos fenómenos, de ninguna manera reemplazarlos o de ninguna manera, digamos, ser inmediatamente ese proceso de praxis político que está en la calle, pero acompañar, proveer de expresividad conceptual, y yo creo que es un poco el rigor que está exigiendo el autor. Yo creo que eso es de mi parte. Imaginación, además, Sí, sí, imaginación sí, que sí. nos hace falta a todos para poder entender mejor Sí, 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 lo que parece un vivimos. momento completamente angustiante y sin salida, digámoslo así. Y yo creo que esta clase de ejercicios conceptuales como el de Echeverría están en función de eso, de proveer de, digamos, una sobrecarga de sentido para tomar y para usar en el presente. Simón, tenemos una pregunta y un comentario. eh, lo hace Enao Maru. El comentario es el siguiente. Bolívar Echeverría nunca dejó la teoría del valor. Su heterodoxia es para mantener el dogma, muy al estilo de la dialéctica entre el dogma y la creación de Mariátegui. La Bueno, pregunta, sí, de una vez. vale, Respecto a la pregunta, bueno, no sé acá a qué se refiere el compañero con dogma. Yo pensaría que hay la idea de lo heterodoxo, a propósito entre Echeverría y Mariátegui, es precisamente muy interesante por la manera en la que sobrepujan las maneras en las que se ha pensado el proceso regional. Mariátegui sobrepuja eso porque Mariátegui le dice a su época, venga, no podemos pensar en un movimiento obrero urbano cuando tres cuartos de la población son indígenas, ¿cierto? O sea, venga, espérese, que no podemos simplemente plantearles a estas personas que se aprendan, yo qué sé, el manifiesto comunista, algo así, sino que mire que en el plano, digamos, de su pensamiento mítico hay un montón de elementos que ya propician unas discusiones sumamente profundas. De ahí que Mariátegui, de manera tan sui generis, tan poderosa, y de ahí la idea de lo heterodoxo en su marxismo, apele al mito incaico para pensar las categorías del marxismo en el Perú. Eso es heterodoxia, digamos, un pensamiento muy consecuente con las posibilidades reales de un contexto con el que tiene que ser un interlocutor y no simplemente alguien que sobrepone un esquema
mental encima, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo mismo que hace Echeverría y esa es su heterodoxia. No hay una búsqueda de imponer, digamos, un marco conceptual al momento contemporáneo, sino que ese mirar hacia atrás, ese cepillar la historia contrapelo, ¿cierto? Como yo decía ahora, es precisamente evitar cualquier, digamos, intuición abstracta, cualquier ausencia de concreción, sería un poco la palabra, y de ahí también el rigor y lo difícil que es seguir a Echeverría también, ¿no? Porque es un autor que no está pensando conceptos de manera aislada o no nos está dando una definición, digamos, cerrada como tal de un concepto, como el de barroco, sino que inmediatamente lo está situando en sus manifestaciones concretas y eso obliga entonces a una comprensión mucho más fecunda del papel de los conceptos para la interpretación del mundo social, ¿cierto? Entonces creo que es ahí donde está el plano, digamos, del marxismo heterodoxo y la dialéctica aporta es entonces a esa insistencia en el plano concreto de intervención conceptual. Yo interpreto lo que pregunta Amaru en el sentido también de esa heterodoxia se da, pero en el ámbito del marxismo y del materialismo histórico, de la misma manera que es una crítica en la modernidad, sí que la busca concretar, especificar, historizar, desdoblar, eh, pero precisamente para reivindicar también su lugar como tal. Yo lo entiendo así, tal vez no pueda ser, no sé. Pero él también plantea una pregunta. Dice, ¿cómo se vincula esa definición de etos barroco y las reflexiones de Echeverría sobre la forma de reproducción natural? Sí, pero yo me imagino que está pensando en Marx, en el Marx del Capital y la idea de reproducción natural. Eh, a ver, Echeverría es un autor muy particular porque vincula el pensamiento del materialismo histórico con la semiótica estructuralista. Entonces, el proceso de producción y consumo, ¿cierto? Es al mismo tiempo un proceso de codificación y de codificación, es un proceso de comunicación, es un proceso semiótico en otras palabras. Entonces, en el concepto de etos, que yo creo que es el punto de la pregunta, convergen ambos elementos. De ahí que Echeverría sea capaz y tenga un énfasis en pensar en la dimensión cultural para poder analizar la realidad social, porque este es el ámbito simbólico precisamente, este es el ámbito en el que sucede ese plano de codificar y decodificar, o más importante aún, para insistir en el concepto de mestizaje, de codigofagia, ¿cierto? El ámbito de la codigofagia o la negociación constante, pues, en el proceso latinoamericano. Mm, Ahora, interesante señalar, con algo que señalabas ahorita, Oscar, y con la pregunta, que claro, Echeverría está pensando desde la conciencia de que una reflexión crítica como la que él propone solo es posible desde el reconocimiento de que hace parte de todo un proceso moderno de comprensión del problema y no externo a la modernidad. Echeverría se entiende a sí mismo como deudor de todo un proceso intelectual moderno y entonces efectivamente él es muy consciente de que depende de una elaboración profunda de siglos para poder pensar su propia argumentación, que no se trata de elementos, digamos, de otro plano, como uno puede encontrar muy fácilmente en una lectura como la dusseliana, que suele, o digamos que a veces se decanta por esta idea de una solución desde lo que Dussel entenderá como la idea del otro ancestral, ¿cierto? O del absolutamente otro, que el Echeverría un poco no tiene cabida, ¿cierto? No hay algo así como el plano ancestral, el indio, es un sujeto colonialmente determinado, ¿cierto? Es el sujeto Pues hay moderno, una de hecho, por diferencia excelencia. grande con el pensamiento de colonial y también con ciertas formas de culturalismo vigentes, ¿no? Que llevan a Sí. pensar en ese, digamos, en esa externalidad necesaria, radical, mente afuera para poder entender la modernidad. Sí, yo ahí encuentro gran simpatía con el autor porque a veces bueno, y lo digo también desde la antropología, es muy problemático cómo muchas veces las discusiones en torno a estas fricciones interétnicas, a estos procesos, digamos, históricos mestizos como el latinoamericano, tiende
encontrar en ese otro indio, o que se racializa en términos de lo negro, o que se plantea en términos de la víctima, ¿cierto? Como alguien que es portador inmediato de la verdad, ¿cierto? O de un plano inmediatamente mejor. Y yo creo que la razón por la que se piensa eso es que se parte de que hay un conocimiento radicalmente otro, intocado por el proceso moderno. Eso es una esencialización y es digamos, es bastante problemático. Lo que hace Echeverría es todo lo contrario, es partir de que los sujetos históricos subalternos, de que los sujetos subalternos son históricos, es decir, que hacen parte de ese proceso moderno que padecen. En ese orden de ideas, en Echeverría no hay una exterioridad a la modernidad. Bueno, que es el mismo caso de Mariátegui, precisamente. Él no estaba pensando en el indio, ¿cierto? Como un sujeto, digamos, externo al proceso de explotación en el Perú. Él lo estaba integrando a ese problema de la tierra, ¿cierto? Para poder pensar digamos, una comprensión mejor del problema. Echeverría está partiendo de ese mismo argumento, de esa necesidad de entender que un poco se trata de un proceso compartido, ¿cierto? De una idea de totalidad social de la que no escapa ninguno de los sujetos, perdón, que componen el mundo contemporáneo. Bueno, ya vamos a terminar. Por supuesto, la invitación a la lectura, al libro. eh, Aquí está. Pues yo lo disfruté, una aventura intelectual. Es una aventura intelectual y me parece que vale la pena tenerlo entre manos o en el computador, revisarlo. Simón, muchísimas gracias. Puedes, no sé, hacer una invitación a la lectura, eh, muy breve, Oscar, por supuesto. muchas gracias a vos. Sí, pues es un ejercicio de mi parte, es un ejercicio de estudio, son varios años de trabajo, no hay nada cerrado. Creo que lo más valioso de esta clase de ejercicios es precisamente permitir discusiones, diálogos, que se profundice de muchas maneras. A mí me deja más preguntas que respuestas, y creo que esa es la manera en la que invitaría a una lectura del trabajo, como un trabajo en construcción precisamente, ¿cierto? Para pensar América Latina, para la responsabilidad respecto al contexto donde aplicamos conceptos en el plano académico. Simón, tenemos un comentario más en el chat y me gustaría que dejáramos por fuera. Se trata de nuestro compañero de la facultad, Juan David Piñeres. Dice, muy buen trabajo, sabes lo que pienso. A propósito del papel de los conceptos para la interpretación del mundo social, me gustaría que diferenciaras o relacionaras, no sé, el trabajo de Echeverría y el tuyo propio respecto de lo que se ha llamado giro decolonial. ¿Qué diferencias ves en términos de la comprensión de América Latina a propósito de lo que dices de Dussel? Bueno, saludos Juan David, y muchas gracias por tu pregunta. No, es un plano importante. De hecho lo trato de abordar en el libro en algún momento de manera relativamente amplia. A ver, el giro de colonial, pues sin duda es bastante influyente e importante, depende de ese planteamiento inicial de Dussel, de la filosofía de la liberación, y también de una serie de procesos que vienen más atrás, incluso de la teoría de la dependencia. De ahí comienza Aníbal Quijano a trabajar, por ejemplo. Yo tengo mis diferencias, y creo que Echeverría también, ese es un poco mi argumento en el texto. Hay ¿cómo decirlo? Como una forma de concebir la crítica al capitalismo en América Latina, donde el giro de colonial, en algunas de sus argumentaciones, porque es un grupo, pero de todas maneras son muy diversos en sus aproximaciones, pero sí tiende a proponer un sujeto impoluto externo a la modernidad, que tiene las respuestas de solución a un contexto completamente dañado. Boaventura de Sousa Santos lo dice muy bien: tenemos problemas modernos para los que no tenemos soluciones modernas. Yo creo que eso es un poco lo que empieza a suceder con el giro de colonial, y creo que es bastante peligroso. De hecho, bueno, eh, es peligroso cuando tiende a eso, porque entonces, de nuevo, hay un sujeto como como el indio, ¿cierto?, que deja de ser un interlocutor moderno,
¿sí? Y termina siendo algo así como un sujeto esencial, un nativo ecológico, como se ha solido llamar, digamos, superior, espiritualmente superior, por decirlo así. Y además hay un montón de elementos ahí problemáticos ligados también a ciertas comprensiones del problema. Por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui hace un ataque a Miñolo y a Walsh del grupo del Giro de Colonial porque pues es hablar de América Latina en inglés y desde Estados Unidos y es hacerlo desde una comprensión del problema que saca de un contexto de enunciación las discusiones. Yo creo que Echeverría tiene una postura que si bien valora esta comprensión del problema desde el hecho colonial, que yo creo que eso es lo que comparten, se diferencia radicalmente en que para Echeverría la única forma de pensar una crítica a la modernidad es desde la modernidad, ¿cierto? Y los sujetos que componen el proceso en América Latina son modernos. De hecho, yo insistiría en eso, que creo que es un argumento echeverriano muy fuerte. El, el, el sujeto más moderno de todos es el indio, porque es el sujeto que ha padecido con mayor radicalidad todo el proceso moderno, ¿cierto? Desde esa condición subalterna. Entonces, es interesante verlo de esa manera porque Echeverría no permite que haya algo así como una jerarquía mística en la discusión posible del debate sobre América Latina y que lo que haya más bien es un trabajo de rigor con interlocutores que también han experienciado el proceso moderno como tal. Y digamos que eso le quita un velo, por decirlo así, a la discusión posible y acerca a unas posibilidades digamos, de debate y de profundización conceptual que no son necias a la hora de discriminar ciertos planos del asunto. Entonces creo que va por ahí, sobre todo la diferencia, que de nuevo no es una crítica que se puede hacer de manera inmediata o absoluta al giro de colonial. Yo creo que son múltiples sus aproximaciones, pero sí hay una tendencia, a mi modo de ver, peligrosa de esencializar a un otro, ¿cierto? Que resulta salvador, por decirlo así, mientras que la discusión echeverriana pues es materialismo histórico, ¿cierto? Está trabajando con aquello realmente existente y partiendo de que se trata de un proceso histórico y que no hay nada natural en el proceso moderno contemporáneo, es decir, no hay nada que no pueda ser cambiado, ¿sí? No hay nada que no pueda ser intervenido y transformado. Bueno, con esta respuesta damos fin al lanzamiento de nuestro libro Pensamiento Crítico y Modernidad en América Latina, un estudio en torno al proyecto filosófico de Bolívar Echeverría de Simón Puerta Domínguez. Les recuerdo que pueden adquirir el libro en las principales librerías del país y a través de Siglo del Hombre, tanto en formato impreso como en libro electrónico. Muchas gracias, Simón, muchas gracias, Oscar, por acompañarnos esta tarde en esta conversación y gracias también a quienes nos siguieron en este encuentro. El conversatorio quedará disponible a través de nuestra página de Facebook para posteriores consultas. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Chao, gracias. Gracias.